El tablero político del Frente Amplio está mostrando los primeros movimientos grandes producidos por las elecciones internas del domingo 30. Ayer, Carolina Cose y Óscar Andrade, que fueron precandidatos a la presidencia de la República y terminaron segundo y tercero respectivamente, anunciaron una alianza estratégica para acumular fuerzas hacia las elecciones, las nacionales, las de octubre. ¿Cuál es el alcance de este acuerdo? ¿Qué posibilidades abre para el futuro? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos, justamente con los dos protagonistas de la alianza, Carolina Cose y Óscar Andrade. Sí, vamos a conversar con los dos, aunque por ahora solamente está Carolina Cose en el estudio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Óscar está llegando. ¿Está llegando? Sí, sí, sí. ¿Promete? Promete. Bueno, vayamos a lo primero, a la pregunta que seguramente está en la cabeza de los oyentes al arranque. ¿Cómo es que nace este acuerdo? No era obvio, ¿no? Sí, no sé. Yo en general soy una persona de ritmos altos y creo que en la política es importante eso. Dejé pasar una semana, di una conferencia de prensa. Antes de dar la conferencia de prensa tuve una reunión de evaluación y agradecimiento con el Ejecutivo del MPP. Di la conferencia de prensa el martes, en la que llamé a levantar la mirada y mirar lo que tenemos que defender los Frente Amplistas, que es un proyecto de país. Y miércoles recibí la visita de un grupo de camaradas. Lo pensé, lo conversamos, lo evaluamos. El viernes hablé con Lucía. Sábado y domingo y definimos lanzar el acuerdo el martes. También lo hablé con Lucía el lunes. Y bueno, eso es un acuerdo centrado en un punto, ¿verdad? O sea, la iniciativa fue del Partido Comunista o de Óscar Andrade. De un conjunto de compañeros, sí. Que después tuvieron la reunión del Comité Central, porque lo que trabajamos inmediatamente fue alrededor de qué iba a ser el acuerdo. Y el punto central que nos une es el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Entendemos que alrededor de ese punto tenemos una visión en algún sentido común, pero también una capacidad de diálogo con todos los sectores de la sociedad que se necesitan para afianzar ese rumbo, ¿verdad? Usted recordaba los primeros días después de las elecciones internas, difíciles para usted, se la vio golpeada, ¿no? Se la vio desanimada, podría decirse incluso. Se la notaba, ¿cómo decirlo?, a la intemperie. ¿Por qué? En el MPP, que la había apoyado como precandidata, el respaldo ya no sonaba contundente, no era clarísimo el respaldo. Por ejemplo, no se veía el MPP dispuesto a incluirla en la lista al Senado antes del cuarto lugar, en un lugar interesante, en un lugar importante, ¿no? Y por lo tanto usted se estaba quedando solo con el respaldo de las listas menores, los grupos chicos, entre comillas, que han ido armándose y que no tienen una estructura potente. ¿Ese era un escenario complejo para usted, o no? No, porque no es así como yo analizo los escenarios. Acá llega Óscar. Llegó. Cobra un asado. Dale. Dice que viene... El primer punto del día va a ser cobrar un asado a Emiliano. Tengo pruebas. Viene a cobrar un asado. Ahora hablamos de eso. Que me debe. Está bien. Yo no analizo en términos políticos así la realidad. Acá, en esa semana que fue compleja, lo que analizaba era la situación del Frente Amplio. Por supuesto que a nivel personal, desde el punto de vista, digamos, de mi alma, mi alma no es una cuestión galvanizada, que no forme parte de la realidad y bueno, esas cosas pasan, pero más allá de los aspectos personales, lo que me importaba era una evaluación política, que fue lo que hice el martes cuando di la conferencia de prensa, invitar a todos a levantar la mirada. Sí. Ahora, hice una propuesta de no perder ni un minuto. Y de hecho, pero hace 2 días... Cuando dio la conferencia de prensa, usted tenía por delante un horizonte complejo, desde el punto de vista de la estructura con la cual moverse rumbo a las elecciones nacionales, etcétera, ¿no? Yo siempre he mantenido y siempre mantuve, y a esa conferencia de prensa me acompañó compañeros del MPP y compañeros de todos los grupos que apoyaron mi candidatura. Estaban ahí en primera fila acompañándome, todos sabían que le iba a dar, todos sabían lo que iba a decir.
Y todos sabías que iba a insistir con no perder ni un minuto y poner primera hacia octubre. Entonces, cuando... Sí, pero ayer, por ejemplo, el propio Mujica reconocía que en su sector político, en el espacio 609, el MPP, como decía, tienen un exceso de feminismo, una cosa por el estilo, tienen demasiadas mujeres para ocupar los cargos bárbaro, en las listas, y me etcétera. parece bárbaro, pero yo no razono en función de cargos, ¿verdad? No es ese el razonamiento que estamos haciendo. Porque yo soy una persona que hace propuestas, que trabaja y que va para adelante. Pero usted quiere ingresar al Parlamento, me parece bastante claro. Yo claro. quiero llevar adelante las propuestas que defendí en la campaña, y lo que hemos encontrado con Óscar es un punto muy fuerte en común, que además tensa y vincula una serie de otros puntos que también están en el programa. Ahora y que hablamos también... de eso, pero mi consulta iba por el lado de la plataforma, el instrumento para hacer campaña y, por ejemplo, llegar al Parlamento como un escalón más del crecimiento del espacio político que usted ha ido conformando. Sí, obvio. Sí, claro. Para eso la tenía difícil con las formas que podía ofrecerle el MPP. No. Y esta herramienta, la del acuerdo con el Partido Comunista, cambia las cosas. No la tenía ni difícil ni fácil, porque fue una construcción que hicimos en conjunto, es una construcción que ellos mismos me sugirieron, lo del espacio de la lista amplia y demás, digamos, y está todo para hablar. Acá no hay nada cerrado. Bueno, vayamos a Óscar Andrade, que llegó justamente. En la 1001 es tradición la idea de formar alianzas para traspasar los límites del Partido Comunista. ¿Por qué en este caso movieron? ¿Por qué en este caso fueron a buscar a Carolina Cose, como ella estaba relatando recién? Primero que en la izquierda es una tradición de las mejores de la izquierda, la amplitud. A veces tenés posibilidades, a veces no. A veces tenés mejores condiciones políticas para construir alianzas y espacios políticos de unidad, y a veces no. Yo creo que la izquierda perdió parte de esa tradición. Y hoy uno de los problemas que tenemos, es un dato de la realidad, es que tenemos un nivel de fragmentación muy alto. En Montevideo fuimos con 64 listas. No puedes prohibir los agrupamientos. Por algo surgen los agrupamientos. Pero lo que sí podés hacer es esfuerzos por confluir, y me parece que esto claramente es un esfuerzo por confluir, el encontrar en un momento muy preocupante para la izquierda. Es evidente que los datos de la elección interna no fueron buenos datos para el Frente Amplio. La oposición votó bastante más que el Frente Amplio perdió votos con respecto a la elección anterior. La primera convicción, que era compartida, es: necesitamos dar señales de unidad. Y necesitamos dar señales que cambien el eje, además de una discusión que se procesó. Era necesario dar señales de unidad. Sí, claro. Antes de las elecciones internas las habían dado. Las habíamos el Frente dado. Amplio se jactaba de que los cuatro candidatos hacían actos conjuntos, etcétera. Pero si uno mira comparado... No pareció ser esa una buena herramienta para juntar Emiliano, votos. Lo que digo es, más allá de juntar votos, lo que digo es, comparado con lo que fue la interna del Partido Nacional, donde se pareció una olla de grillos, amenaza de juicio cruzado, uno que trata al otro de corrupto, denuncias penales, o sea, comparado con lo que fue la interna del Partido Nacional, de discurso, de doble discurso, otro que le dijo comadreja, o sea, claramente comparado con lo que fue la interna del Partido Nacional, tuvimos una interna que intentó hacerse en condiciones de fraternidad. Me parece que fue un valor. Después tuvimos un proceso de discusión de la fórmula que tuvo sus tironeos y sus dificultades. Ahí fue donde la unidad se requebrajó. Recuperar el clima de fraternidad precisa de un conjunto de señales unitarias. Esta es una, en el sentido de decir, bueno, convoquemos a muchos sectores del Frente Amplio, agrupamientos, movimientos locales, de todo tipo. Por ejemplo, ayer estaba el diputado Federico Ruiz, que es diputado por Flores, que se suma a esta iniciativa. Desde su lista, creo que es 810 a nivel local en Flores, que va a llevar este Senado. O sea, lo que digo es, esta movida intenta convocar a decir, bueno, no vamos, por mejor propuesta política que tenga, si la damos con niveles de fragmentación muy altos. Yo no me imagino una campaña del Frente Amplio donde a cada comité tengas que organizar una trilla de oradores, lista de oradores de 45 oradores, de 45 listas distintas que van a llevar su propuesta y su iniciativa. Parece sensato dar señales unitarias. En la conformación de espacios sí, y en la propuesta. Lo que usted está señalando, para empezar, es que Carolina Cose no es la única incorporación a ese acuerdo que están gestando. Eso ya lo había dicho Juan Castillo cuando lo entrevistamos. No, yo lo que digo es que Carolina claramente tiene un papel principal acá, porque en definitiva, a ver, viene de tener una cuarta parte de los votos del Frente Amplio en la interna, de ser presidenta de Antel, de ser ministra. O sea, ese es un capital acumulado para el Frente Amplio, que trasciende espacios sectoriales. Y que ese capital juegue. A ver, nosotros en la elección pasada fuimos a buscar a Marcos Carámbula.
Y no teníamos mucho más para ofrecer que una banca al Senado, que es más o menos la votación histórica que tuvo la Miluno durante un periodo. Fuimos a ofrecer banca al Senado porque nos parecía que era muy importante que Marcos jugara en la campaña, porque el Carabinero es un departamento que es clave. Me parece que esa es una tradición política, decir, bueno, que Carolina tenga el papel más destacado posible en la campaña ayuda al Frente Amplio, no ayuda a la Miluno o al Partido Comunista, ayuda al Frente Amplio. Si podemos hacer este esfuerzo conjunto, es mejor para la izquierda. Y si es mejor para la izquierda, nosotros somos de la idea de que creemos que si al Frente Amplio le va bien al país, porque tenemos la convicción de que es el mejor proyecto político que puede tener las grandes mayorías del pueblo uruguayo hoy. Ingeniera Cose, para usted, ¿cuánto jugó a la hora de considerar este ofrecimiento su vinculación anterior con el Partido Comunista, con la UJC, que integró en la juventud? Yo me siento muy cercana en muchos aspectos, en diferentes aspectos, a todos los grupos del Frente Amplio. Me unen a cada uno de ellos diferentes cosas. Sin lugar a dudas, el Partido Comunista jugó un papel fundamental en la creación del Frente Amplio, junto con otros grupos, pero lo que me... No, pero yo lo llevo al terreno personal suyo. Yo le estoy contestando en el terreno personal. Pero esto no significa una incorporación mía a la Miluno ni al Partido Comunista. Esta es una alianza entre distintos. Somos distintos, tenemos distintas aproximaciones a los temas y creo que eso es lo que nos da la potencia de encarar temas en común y justamente ayudar a seguir construyendo unidad y a recuperar y a seguir construyendo alegría. Porque algo que vivimos el 30 de junio durante la jornada de votación fue la alegría con la que los frente amplistas fueron a votar. Y eso hay que reaccionar rápidamente y recuperarlo. Todos los grupos que la acompañaron en la interna, dejando de lado al MPP, ¿no? Todos los otros grupos que lo acompañaron en la interna han estado de acuerdo con este paso, con este acuerdo con la Miluno y el Partido Comunista. Con todos estamos conversando, es un proceso... Le digo porque hay distintas sensibilidades dentro del Frente Amplio y por eso hay grandes espacios. Yo que sé, parecería que vamos a 3 espacios dentro del Frente Amplio. Y podía haber algunos de los grupos que no estuvieran de acuerdo. Puede ser, no lo sé. Estamos conversando con todos. Son conversaciones que vienen avanzando. Veremos. Pero el acuerdo ya está hecho. El acuerdo ya es el acuerdo, una confirmación. Sí, está hecho. Es lo que lanzamos ayer, ¿verdad? Enseguida retomamos la entrevista con Carolina Cose y Óscar Andrade a propósito de este acuerdo electoral en la interna del Frente Amplio que anunciaron ayer. Carolina Cose y Óscar Andrade, los precandidatos que terminaron segundo y tercero en la elección interna del Frente Amplio, anunciaron ayer una alianza estratégica para acumular fuerzas hacia la elección de octubre. Para muchos una sorpresa. Bueno, por eso mismo los hemos invitado, estamos conversando con ellos, estamos conociendo el alcance de ese entendimiento, la proyección que tiene. Veamos qué es este acuerdo. Ayer en la presentación... usted, ingeniera Cose, remarcaba que no estaban presentando una lista, que lo de la lista o las listas todavía sigue en discusión. Sí, y va a seguir por un tiempo, porque eso es todo un tema técnico, digamos, que va a continuar, y porque muchas versiones de prensa habían anticipado que íbamos a anunciar una lista y nos parecía a los dos que usted iba en el segundo lugar de la lista del Senado de la Miluno. Y nos parecía que eso era reducir lo que queríamos anunciar. Ajá. Todo está para verse, todo está para conversar y además no somos solo nosotros dos, hay mucha más gente y hablaremos con toda la gente. Es un acuerdo programático. Es un acuerdo alrededor de una centralidad en el trabajo y el futuro del trabajo y entendiendo eso como de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo hay que transitar, entendiendo que cada uno tiene para aportar en su diálogo con distintos sectores de la sociedad, un diálogo que de alguna manera tanto Óscar como yo venimos llevando adelante desde hace muchos años y que esto es una profundización de ese diálogo, conociendo nuestra historia y percibiendo cuáles son las trazas del futuro, ¿verdad? Recién ustedes nombraban, antes de que empezara la entrevista, de un emprendedor en el interior del país que diseñó una mano ortopédica y que ahora con la UTEC va a ponerle más tecnología. Bueno, ahí hay cuestiones del mundo del futuro que están en Uruguay, algunas de manera muy fuerte, eso es una gota que aparece, pero hay un camino de derechos, un camino de condiciones laborales, un camino de competitividad, y además el mundo del trabajo dispara otros universos que están directamente vinculados con la inclusión, que están directamente vinculados con el papel de las mujeres, con el papel
de la inclusión en general, de la no discriminación, con el papel que tienen que tener nuestra sociedad hacia la discapacidad. Hay una gran cantidad de cosas que se tensan si nosotros centramos nuestras propuestas en el mundo del trabajo. O sea, ¿ese es el tema central? ¿Ese es el núcleo programático? La estrategia es el trabajo, también como identitario social. O sea, uno, después del nombre, lo primero que coloca es su profesión. Hay un componente a recuperar. Yo creo que también en términos conceptuales, hay una disputa muchas veces de construir la identidad social sobre la capacidad de consumo y no sobre el trabajo. El trabajo tiene centralidad en la inclusión, en la forma en la que el trabajo se organiza, y de hecho nosotros creemos que está primando en América Latina una mirada de competitividad a la baja, digámosle, de competitividad espuria sobre la base de costos salariales, sobre la base de una mirada mercadocéntrica. Y el Uruguay tiene el desafío de diferenciarse pensando un concepto de competitividad, dijera Coriat, sistémico, o sea, a la alta, articulando ciencia y tecnología, investigación, procesos de alta calidad de relaciones laborales, o sea, salir de esta discusión de recorte de derechos para pensar que la construcción también de trabajo de calidad se hace desde una condición de derechos. El conocimiento está disperso en la sociedad, no lo tiene ningún sector social, importa mucho la academia, pero aparte de la academia también importa el saber hacer que se construya en el lugar, y construir relaciones de trabajo de calidad implica construir trabajo de calidad como componente de inclusión y de centralidad. Y recuperar esa centralidad. El Frente Amplio trabajó mucho sobre la base del país productivo, el desarrollo productivo. Creo que hoy tenemos condiciones para dar un salto, también por estos 15 años de gobierno. También porque hubo un cambio en la matriz energética, porque las empresas públicas están más potentes, porque el sistema financiero que estaba con un patrimonio por debajo del mínimo exigible en el 2004, hoy tiene otra potencia, porque la universidad se descentralizó, porque tenés una UTEC, porque la UTU pasó de 19 a 80 carreras terciarias. O sea, hoy el INEFO tiene una potencia que no tenía. Hoy tenés condiciones para pensar transformaciones productivas diferentes a las que tenías en el 2004-2005, ¿no? Ahí está, pero cuando dicen futuro del trabajo, entonces no están pensando en el corto plazo, están pensando en el mediano y el largo. No, estamos pensando en todos los plazos. Hay algunas medidas que son de ahora, ¿no? O sea, el componente de pensar inversión pública para la hora tiene que ver con atender el empleo. Ahí está. En lo cuantitativo. A la hora del corto plazo, yo recuerdo en los discursos y en las entrevistas de Oscar Andrade el énfasis puesto en el plan de viviendas, que justamente generaría puestos de trabajo. En cambio, en Carolina Cose se hablaba de un plan de infraestructura, un plan nacional de infraestructura. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Son contradictorios. No son contradictorios, porque justamente cuando yo hablaba de infraestructura pública, entre los ejemplos que ponía, era la vivienda también. Y para vivienda precisas saneamiento y precisas sí, incluso he llegado a plantear proyectos para sacar a la gente de la calle. Porque con el último informe del MIDES hubo una gran cantidad de información que hacen ver la complejidad del tema y que hacen saltar otros problemas que no estamos viendo alrededor de ese tema. O sea, yo creo que si uno, resolviendo nuestros problemas, podemos generar oportunidades. Había, en esta misma materia, recuerdo, diferencias en cuanto a algunos instrumentos. Por ejemplo, en mayo, en una entrevista en M24, cuando le preguntaron a Carolina Cose por la posibilidad de ajustar los impuestos según capacidades económicas y patrimoniales, respondió: yo no tengo el foco ahí, y después explicó: voy a necesitar inversión privada para hacer estas obras de infraestructura y no afectar el déficit fiscal, y esa inversión sale justamente de esos sectores. Mi foco no va a estar en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes, porque son los que invierten en Uruguay, decía Carolina Cose. Sí, en cambio, Oscar Andrade en sus discursos planteaba la necesidad de incrementar el impuesto al patrimonio y de las ganancias, pese a las advertencias que hacen analistas sobre el impacto que eso puede tener en la reducción del atractivo del país como lugar de inversiones, ¿no? Puedo plantear un montón de cosas. A ver, nosotros tenemos desde el punto de vista de la necesidad de atender el déficit un montón de desafíos. Algunos tienen que ver con los desafíos del desarrollo y del crecimiento. Si la economía crece, tenés un margen de posibilidad de atender el déficit que es distinta. Otros tienen que ver con tratar la evasión. Tenés niveles de evasión que son extraordinariamente altos, sobre todo en dos tipos de impuestos. El IVA bajó la evasión de un 40% a un 14%, sin embargo tenés un nivel de evasión de arriba de un 35% del IRAE, y de ese estimativo en el impuesto al patrimonio, de niveles de evasión tributaria que son importantes comparados con otros niveles de evasión tributaria que habría que trabajar. Tenés que cumplir la ley en algunos casos, no aumentar impuestos, pero cumplir la ley. En el caso del catastro rural,
tenemos congelada la propuesta de actualización de catastro, que es lo que la ley manda desde el 2017, un proyecto que se estableció en el 2012, o sea, hay un conjunto de instrumentos. Y tenés cómo compatibilizar la cuestión tributaria con la inversión. De hecho, el IRPF categoría 1 establece que si la empresa reinvierte, eso no se considera a la hora de tomar la tasa sobre la que se mide el impuesto a la persona física en el caso de la renta empresarial. Están con nosotros Carolina Cose y Óscar Andrade, que ayer anunciaron este acuerdo, una alianza estratégica para acumular fuerzas hacia la elección de octubre. Estábamos charlando con ellos sobre coincidencias programáticas, sobre el foco programático puesto en el futuro del trabajo. Ustedes explicaban por qué y de qué manera, y yo los traía a los asuntos de corto plazo en materia de trabajo, ¿no? La necesidad de crear fuentes de empleo ahora, y les consultaba por algunas diferencias que en ese sentido ustedes habían expresado durante la campaña, no tanto sobre el hecho de que había que hacer inversión pública, uno ponía más el énfasis en la vivienda, otro, Carolina Cosa, en la infraestructura. ¿Había sí alguna diferencia en cuanto a financiamiento de esas inversiones? Por ejemplo, si había que aumentar o no la carga tributaria a las personas con mayor capacidad económica o a las empresas. Andrade era partidario de que sí, Carolina Cose de que no, y ahí estaba contestando Andrade. Termino de contestar con lo siguiente. Nosotros este tema lo conversamos antes, porque claramente ahí teníamos un matiz, y dijimos, ¿qué es lo que nos va a preguntar? Cuando vayamos en perspectiva, ¿qué es lo primero que nos va a preguntar? Efectivamente sobre fue el matiz, así. nos va a preguntar sobre las coincidencias. Entonces, no fue lo primero que pregunté. Pero que iba a preguntar sobre el matiz estaba cantado. Ahí hay un marco común que es el programa del FA, y con Carolina vimos que tenemos una coincidencia central que es lo importante. El escenario económico puede ser variado. Puede haber un escenario económico con mayor crecimiento económico, mayor precio de los commodities, con mejores condiciones para acceso al financiamiento, o con peor. O sea, el escenario económico con el que puede enfrentar un cuarto gobierno puede tener múltiples posibilidades. Lo que sí tenemos un consenso es en lo siguiente. Nosotros tenemos que garantizar que en cualquiera de los escenarios no haya ajustes sobre los sectores populares. Esa es una primera coincidencia. O sea, en momentos de tensión económica, la tensión económica no se puede descargar sobre los salarios más bajos, no se puede descargar sobre las políticas sociales, no se puede descargar sobre las políticas que garantizan derechos como la salud y la educación, y que ese es un mensaje fuerte que tiene que dar el Frente Amplio. Después, los mecanismos que se puedan construir y las distintas sensibilidades sobre los mecanismos que se puedan construir para contar con los recursos para potenciar algunas políticas es parte de la ingeniería que no solamente tenemos que hacer entre nosotros, vamos a tener que hacer entre nosotros y el resto del Frente Amplio, y probablemente con el resto de la sociedad en ese camino. Pero esta orientación que es política, de decir, bueno, ¿en qué tiene que ser claro el mensaje del Frente Amplio? Bueno, el mensaje del Frente Amplio tiene que ser que no se va a descargar la circunstancia de dificultad sobre los que menos tienen. ¿Qué dice la ingeniera Cose sobre este punto de diferencia? Ese punto no es una diferencia, es lo que Óscar está diciendo, de que el compromiso es no ir primero por los más frágiles, sino encontrar todas las herramientas y, como dije en la campaña, poner sobre la mesa todas las herramientas, y si no hay, construirlas para fomentar la inversión privada para hacer obra pública. Y cuando yo decía obra pública me refería a obra de infraestructura porque es fácil de entender, pero también incorporaba la vivienda como parte de la obra pública, porque creo que el programa ahí tiene una indicación muy ambiciosa y va a haber que encontrarle toda la vuelta para llevarla adelante, porque además creo que es una necesidad, sobre todo para las generaciones jóvenes que están terminando de estudiar o empiezan a trabajar. Así que yo sigo diciendo lo mismo, y creo que los dos lo que estamos haciendo es entendernos mejor en este punto, coincidir completamente en que uno no puede planificar el futuro solo con la fotografía del hoy. Sí hay que prever caminos, hay que prever herramientas, pero la intención nuestra es transformar la realidad. Y para transformar la realidad hay un compromiso de no afectar a los más débiles, pero también un compromiso de buscar todas las herramientas para que los capitales nacionales que están en el Uruguay y que no tienen dónde invertir, tengan dónde invertir, para que no se pueda decir que no tienen la oportunidad de hacerlo. Hay otros asuntos
donde aparecen coincidencias programáticas. Ayer en la conferencia de prensa se mencionó seguridad, medio ambiente, salud, desarrollo científico. Sí. ¿Esas son áreas más simples para la negociación y el acuerdo? ¿Ahí hay más coincidencias? Esta área del trabajo, el futuro del trabajo, es un área muy simple para ambos porque nosotros estamos hablando de corto, mediano y largo plazo. Y esa área es la que tironea el desarrollo científico, el medio ambiente. Para resolver nuestros problemas de medio ambiente, primero hay un tema de sustentabilidad para poder seguir vendiendo lo que vendemos y hay un tema de proyección para vender cosas nuevas y para generar nuevos trabajos. La resolución de los problemas de medio ambiente va a traer acarreado nuevos trabajos, sobre todo en el interior y sobre todo de más capacidad. Pero entonces va a haber un documento programático que exprese a este Nosotros acuerdo. precisamos una campaña que tenga muchas ideas y que sobre todo intercambie las ideas con la sociedad. O sea, no pensamos una campaña cerrada del Frente Amplio, sino que vayamos a buscar en áreas temáticas, algunas de las que señala Carolina claramente, ¿no? La cuestión de la violencia en la sociedad es una, el tema de la educación, del acceso a la cultura, los desafíos de la inclusión, el desafío que tenemos desde el punto de vista de la segregación territorial y revertir la segregación territorial como un componente estructural de la inclusión social y de una sociedad menos violenta, los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la seguridad social. O sea, ¿cómo generamos que el programa del Frente Amplio, que da un marco, permita profundizarse con la sociedad? No solamente con el estudio técnico hacia adentro, sino también con las organizaciones de la sociedad, con los movimientos sociales, desde la Comisión de Fomento hasta el mundo cooperativo, desde el feminismo. O sea, precisamos una campaña que no solamente defienda lo conquistado, que yo creo que tenemos derecho a hacerlo, las conquistas sociales de estos 15 años, sino también imagine futuros, ¿no? O sea, en cada presente hay varios futuros que se abren. ¿Cuál es el que se abriría con un cuarto gobierno del Frente Amplio? Bueno, mucho de eso hay que discutirlo con la sociedad porque se potencia la política si logramos profundizar que el debate político es bastante más que el eslogan, es bastante más que el jingle, es bastante más que la gráfica con globos, sino que logramos darle más potencia a algunas ideas. Y creo que podemos convocar auditorios distintos, pero que son necesariamente complementarios para el cuarto gobierno. O sea, el mundo académico es imprescindible, como el movimiento social es imprescindible para pensar potencialidades de un cuarto gobierno. Entonces, también está en esa perspectiva, en decir, bueno, necesariamente la convocatoria tiene un esquema que es un esquema de la unidad, es decir, bueno, necesariamente el Frente Amplio tiene que desfragmentarse en lo metodológico, pero en lo político, sobre el eje del trabajo, cómo profundizamos iniciativas, que es trabajo e inclusión social, trabajo y desarrollo productivo, trabajo y superar la dependencia, o sea, cómo el esquema de educación y trabajo, o sea, medio ambiente y trabajo. El programa del Frente nos desafía en el capítulo medio ambiente a abordar el medio ambiente como un derecho humano fundamental. No solamente como una externalidad a atender, sino como un principio a la hora de pensar la organización de la economía. Bueno, eso implica un cambio cultural muy profundo que no alcanza con que esté enunciado en el programa, sino nos desafía de qué institucionalidad necesitamos para hacer eficaz esa definición programática, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con más preguntas. Para ir redondeando esta conversación con Carolina Cose y Óscar Andrade, vayamos a mirar este acuerdo interno en el Frente Amplio desde la perspectiva electoral de octubre del lema Frente Amplio. ¿Por qué digo esto? Es muy probable que este acuerdo, como otros que se están tejiendo adentro del Frente, fortalezca las posibilidades de acceso al Parlamento que los sectores tenían si comparecían solos, ¿no?, dentro del oficialismo. La pregunta que pueden estar haciéndose muchos oyentes es, ¿y al Frente Amplio le mejora su posicionamiento para octubre? Y lo digo teniendo en cuenta que esta es la elección más difícil probablemente de la que ha tenido en los últimos tiempos el Frente Amplio. Sin lugar a dudas le mejora la posición para octubre. ¿Por qué? Dale. Sí, a ver. Porque estamos dando rápidamente un ejemplo de unidad de distintos alrededor de un tema común, y porque estamos saliendo a la cancha rápidamente con propuestas. Nosotros queremos hacer una campaña propositiva, como decía Óscar recién, y además propositiva no para enamorarnos de la propuesta, sino para discutirlas con toda la sociedad. Sí, pero ¿por qué un planteo así va a captar más votos? Mirá, dale.
A ver. Porque es un planteo en el que vamos a dialogar con todos los sectores de la sociedad con el que tenemos el mejor diálogo cada uno de los dos. Yo vengo de una actividad y él viene de otra actividad y ambos venimos dialogando con diversos sectores de la sociedad y de los movimientos sociales y vamos a potenciar ese diálogo. Por eso es que esto va a ayudar a que el Frente Amplio gane en octubre. Insisto con el punto porque para muchos estas negociaciones lo que hacen es resolver correlaciones de fuerzas adentro. Sí, claro. Y se supone que lo que está en juego es lo otro, es el resultado muchas veces hacia afuera. No, perdóname ahora vos. Acá hay dos cosas al mismo tiempo. Hay un planteo político que es el que hicimos ayer y sobre el que vamos a trabajar, y además hay un trabajo técnico sobre el que también vamos a trabajar que tiene que ver con lemas, sublemas, no sé, toda esa cuestión de ingeniería electoral. Pero son dos temas separados, ¿verdad? Nosotros no vamos a salir a hablar a los comités del sublema este o del sublema aquel. Vamos a salir a hablar de nuestra propuesta. Perdón. Además hay nosotros este lío no se resuelve adentro de la pecera, se resuelve afuera de la pecera. Sí, justamente. Entonces, lo que sí te puedo decir, uno nunca puede garantizar a priori, puede apostar asados, pero no puede garantizar a priori cómo te va a ir. Lo que sí podemos decir es que el primer mensaje que yo recibí de decenas de compañeros, pero muchos compañeros y compañeras que no votaron en las internas, o muchos compañeros y compañeras que no votaron ni a Carolina ni a mí en las internas, ¿no? Es la alegría por el acuerdo. Y en muchos casos, y te puedo mostrar mensajes de decir, me siento cerca de poder participar, ¿no? O sea, la primera señal que recibís, en el sentido de una tradición de la izquierda que hay que recuperar, de decir, bueno, en vez de cada uno armar ranchitos propios por todas partes, en un momento donde hay muchísima fragmentación, hay que tratar de trabajar en lo que te une, y de convocar a trabajar en lo que te une, y buscar temas que logren ser centrales para esa convocatoria. El primer mensaje es un mensaje de mucha potencialidad. Claro, después el partido tenés que jugarlo. Ahora, que para octubre este es un buen aporte, yo no tengo duda. Que para julio es un buen aporte, lo mismo. O sea, para estas circunstancias del Frente, ya el anuncio es un anuncio que ha generado en un montón de compañeros y compañeras Frente Amplista mucha simpatía. Y en una parte de la sociedad también mucha simpatía. Después va a depender de qué hagamos con él. O sea, si logramos profundizarlo, si logramos ampliarlo, si logramos el objetivo de que muchos frente amplistas, sectores, independientes, militantes sociales se sientan identificados y vengan a colaborar y ayudar a enriquecerlo. Esto no es algo cerrado, no es algo que tiene un manifiesto que está encuadrado y que tenés que entrar ahí para resolver, sino que al revés, la idea es que se enriquezca en la comunicación con la sociedad. Nos tenemos confianza para hacerlo. De todos modos, está claro que ustedes van a juntar a una parte del Frente Amplio. Pues sí, porque si no terminarían armando el Frente Amplio de nuevo, ¿no? No, claramente. Pero si siguieran acordando, sería el Frente Amplio otra vez. La pregunta es, ¿a qué distribución del espectro del Frente Amplio se va? ¿Qué va a terminar habiendo? ¿3 espacios en el Frente Amplio? Yo creo que necesariamente se tiene que concentrar el Frente Amplio. Lo que no puede haber es 64 listas. Está bien, ahora. 64 eso es lo que no puede haber. ¿Pero a qué vamos? ¿No? Por un lado va a estar el espacio, no sé cómo llamarlo, socialdemócrata, en torno a Astori, el Frente Libre Sereñi, etcétera. Por otro, eventualmente, el MPP, y por otro el espacio en torno a la 1001. ¿Ese podría ser una configuración? No sabemos, digamos, y hoy no es el objetivo nuestro saber cómo va a terminar esto. El objetivo es propositivo y de acción, y de apertura, amplitud y unidad. Ese es el objetivo. Creo que esas son las claves. Todo lo que precisamos es una perspectiva unitaria. Nunca fuimos mucho de la idea de bloques dentro del Frente Amplio. Y si hay temas, yo creo que hay temas que podemos acordar con Mario Vergara de punta a punta, y otros temas que de repente podés acordar con Mujica de punta a punta. Y ojalá la agenda de temas de acuerdo sea la más amplia posible. O sea, a priori no intenta hacer un acuerdo que se abroquele, sino que ayude a articular la unidad. Lo que sí es claro es que veníamos en un momento de muchísima fragmentación del Frente Amplio que llevaba a una preocupación. Y dar señales, adelantar señales en términos a la unidad, y adelantar señales que tengan como eje el programa y no la oferta de lugares. A ver, primero, en una elección a todo el mundo le importa cuántos representantes tenés. Es como si jugás un partido y no te gusta tener goles. Eso es evidente. Nadie presenta una lista y no quiere tener representación. Presentás listas y querés tener representación. Es legítimo tener representación. Pero lo que antecede a la representación es el eje sobre el cual estamos convocando, la necesidad de discutir acerca de cuáles son las salidas del trabajo, porque no nos alcanza con la crítica a la lógica neoliberal. No nos alcanza con decir el neoliberalismo es malo, en Paraguay genera tales desastres, en Chile el nivel de desigualdad es brutal. Sí, pero ¿cuál es la alternativa al neoliberalismo? Bueno, en ese sentido creo que hay que madurar en este escenario concreto, que es distinto, donde hay cosas que no podemos decir, Emiliano. Ojalá hace 5 años
teníamos una perspectiva donde el más y mejor Mercosur era una clave principal. En este contexto regional, donde tenés a Bolsonaro en Brasil y sus políticas, donde ha pegado en la línea de flotación de alguna de las... Es más complejo algunos componentes de la integración regional, como la complementariedad interindustrial, por el contexto en el que estás. Ojalá tuviéramos en otro contexto, es más complicado. Entonces, ¿cómo en este contexto colocás una centralidad del trabajo que sea diferente a aquella que plantea sobre la base de costos la capacidad de atraer inversiones, o sea, sobre la base de rebaja salarial y derechos? Bueno, ahí tenemos un desafío que es central, ¿no? Ahí entra justamente la propuesta de ampliar la matriz productiva para poder desacoplarse un poco más de la región y apostar a ampliar esa matriz productiva con sectores más pujantes que junto a los sectores tradicionales los ayuden a cambiar. ¿Van a trabajar en la campaña electoral realizando actos conjuntos, por ejemplo? Sí. Sí, claro. ¿Ustedes van a hacer una especie de fórmula presidencial B? No, nosotros queremos que gane la fórmula presidencial. Vamos a trabajar para la fórmula presidencial única que tiene el Frente Amplio, que es Daniel y Graciela. No, pero lo decía en broma en el sentido siguiente. ¿Van a hacer una fórmula, entre comillas, van a moverse de a dos? ¿Es importante que participen juntos los dos en los actos y en las actividades? Vamos a participar juntos, sí, en muchos sí. Pueden participar juntos de repente Pepe y Lucía, y eso no los transforma en una fórmula, o capaz Daniel con Mónica en la 90, y no transforma a Daniel y a Mónica, Olesker y Javier, en una fórmula alternativa. O sea, claramente hay una fórmula, es la única fórmula, es la fórmula de todos nosotros, vamos a batallar para que esa fórmula sea la que triunfe en octubre o en noviembre, y vamos, y ese es el horizonte. Repito, este no es un movimiento para perfilar al Frente Amplio, es un movimiento para potenciar al Frente Amplio, y ese es un elemento no menor sino central de la iniciativa política, ¿no? Carolina Cose, Oscar Andrade, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Lamento el inconveniente que nos tuvo con la entrevista interrumpida. Fuimos demasiado la energía para este programa. Sí. Fuimos nosotros con nuestra energía. Hicimos saltar todos los tapones. Volvemos a conversar en cualquier momento. Estamos conversando. Sí, gracias. Saludos a la audiencia. Saludos.